Él es un hombre de la televisión, ha sido presentador de programas estelares del siglo XXI, Factor X, La Gran Sorpresa, Despierta América, Venga la Alegría, Miss Universo, la alfombra roja de los premios Billboard a la música latina, Baila si puedes, en fin. Es un mexicano que llegó a Estados Unidos para triunfar. Aunque ha sido exitoso, la fama le ha traído sus costos. Alfonso Poncho de Anda es mi invitado esta noche. Poncho de Anda es mi invitado esta noche. Buenas noches y bienvenido, Poncho. Un qué placer gusto estar aquí. Qué gusto, Shelia, que me hayas invitado y poder conversar contigo. Si digo Alfonso, no volteas. ¿Sabes qué? Cuando me dicen Alfonso, es que algo está mal. Es Alfonso. Alfonso Sí, es ¿qué hice? regaño de mamá. De Sí. mamá, de esposa, de jefes, de lo que sea. Pero el Alfonso es algo no está funcionando. Entonces, no me, bueno, más bien ya no estoy acostumbrado. Sí, ¿y Poncho por qué? ¿De dónde te pusieron ese epíteto? A los mexicanos, bueno, en México, a los Alfonsos se les acostumbra a decirles Poncho. Entonces, desde que tengo uso de razón, que iba yo en la primaria, ya era yo Poncho. Poncho para esto, Poncho para esto, y ya se quedó Poncho. Y cuando empecé a trabajar en los medios de comunicación, al principio yo me presentaba como Alfonso de Anda, contestaba, yo empecé en radio, contestaba las llamadas de radio, de los radioescuchas, y era, oye, Poncho, y Poncho, y Poncho, y Poncho, y de repente terminó y Poncho de Anda. Listo. Y dije, ¿sabes qué? Ya no me puedo quitar el Poncho de Anda, y se convirtió en mi marca. Claro, y de hecho, fíjate que yo no sabía que esto así se llamaba los Alfonso en México. Sí. Ya contigo, ya eso se masificó, o sea, no hay otra manera. El Alfonso va con Hay Poncho. como 3 o 4 Ponchos en los medios, ¿sí? pero ahí... Bueno, ya va, pero hay muchos Ponchos en los medios, pero no todos han sido el presentador de X Factor, de La Gran Sorpresa, de, bueno, todos los programas en los que has estado. Sí. Y yo leyendo tu historia, que tú vienes de México, me preguntaba si profesionalmente estar aquí en este país para ti ha sido la consagración en la televisión del sueño americano. Ha sido un sueño, más que el sueño americano, es el sueño de vida. Yo creo que el sueño puede ser el sueño venezolano, puede ser el sueño mexicano, puede ser el sueño americano. El sueño es trabajar en lo que realmente tú quieres conseguir como proyecto de vida y cumplir esas metas para que al final llegues a una vida exitosa. Y en ese sentido sí creo que las oportunidades que yo he recibido en los Estados Unidos han sido sueños realizados. Ahora, ¿tú los buscaste o esto te llegó por casualidad, fue azaroso? ¿O tú siempre desde pequeño estabas determinado a lograr lo que hoy eres? Creo que uno busca las cosas, consciente o inconscientemente, pero todo lo que nos sucede en la vida uno lo va pisando y uno va poniendo esos pasos o esos cimientos, esos ladrillos para llegar a donde uno quiere. En mi caso, toda la vida voy a estar agradecido con mi abuelo materno porque creo que él fue el que descubrió en mí esa inquietud, donde yo algo, no sé qué fue lo que él vio, pero algo yo le mostré a él que indicaba que mi inclinación era hacia la comunicación, hacia el arte, hacia la cinematografía. Mi abuelo venía del mundo de la publicidad. Él se había dedicado al cine por mucho tiempo en Cuba, porque él es exiliado cubano. Y a los 10 años de edad, yo muy pequeño, 10 o 9, pasa el tiempo y no se le olvidan las fechas exactas, pero me regaló una grabadora. Y cuando él me dio esa grabadora me dijo, ¿para qué hagas tus entrevistas? Y eso fue, pero como un vicio para mí, porque yo andaba con mi grabadora y entrevistaba a mis hermanos, a los compañeros de clase, a mis abuelos, a mis papás. Al que se me ponía enfrente, yo agarraba la grabadora y me ponía a imitar a los presentadores de esa época, a un Raúl Velasco, a los periodistas que salían en televisión. Yo sentía que yo era ellos y ese era mi juego. Ahora, fíjate que esto que uno siempre cuando está en este oficio, sobre todo cuando no es pionero, me imagino que tiene la búsqueda de cuál es mi estilo, ¿no? Tú lo has trabajado, ¿crees que has conseguido cómo es la animación, cómo es la presentación de Poncho de Anda? ¿O crees que tengas alguna influencia de uno que otro que, bueno, que marcó tu carrera y que tú implementaste para tu forma de animar, de conducir un programa? Creo que todos, en cierta manera, recibimos influencias en nuestra vida de muchas áreas y de muchas cosas. En el caso de la presentación o del periodismo, trabajar frente a una cámara, uno trata de descubrir realmente cuál es el estilo de uno en el camino. Y la experiencia lo que te enseña es que el estilo debe ser el ser tú mismo. Y eso es lo que a base de golpes me tocó aprender con algunos proyectos que yo hice en mi vida. Decía, y es que yo no tengo que ser X persona o X, yo tengo que ser yo.
qué es lo que a mí me apasiona, cómo es que yo me comunico, qué es lo que realmente le gusta a la gente de lo que yo hago. Y cuando tú entiendes que es tu personalidad la que puede atrapar la atención de la gente, empiezas a dejar de preocuparte por lo que los demás digan o los demás hagan. Y ese es un ejercicio que hay que trabajarlo todos los días, porque en este negocio donde estamos nosotros es muy fácil que te confundas. Puede llegar un ejecutivo que te hace pensar la idea equivocada y te dice, es que tú no sirves porque haces esto. Y esa es su visión de las cosas, no quieres que sea la visión correcta. Entonces tú tienes que estar muy seguro de quién tú eres y seguir trabajando en eso, con las enseñanzas de lo que tú recibes de quienes ya lo hicieron. ¿Cuál crees tú que en tu caso es ese factor que ha logrado que el público se enamore de tu trabajo o que se enganche contigo? Hablar con el corazón. No pretender ser absolutamente nada que yo no sea. Normalmente cuando trato de ser quien no soy, las cosas no funcionan. En donde sea, en redes sociales, en un canal de televisión, en un programa, en las relaciones personales, cuando tú tratas de ponerte una máscara, en ese momento el vínculo de comunicación, de conexión, se corta. Fíjate que ahorita que me dices eso, tú tuviste la oportunidad de ser el conductor de La Gran Sorpresa, ¿no? Sí. Y ese era un programa muy emotivo, fue un éxito, Lo amé. más allá de eso, ¿no? Pero cuando me hablas de hablar con el corazón, primero que tú fuiste inmigrante, Sí. así que conoces quizás alguna de las historias allí, ¿no? Pero ¿cómo te transforma a alguien, o cómo te transformó a ti conocer estas historias de primera mano, ¿no? En lo personal, en tu forma de animar, en tu forma de moverte en este medio y, bueno, como ser humano, ¿no? De haber estado allí. Este programa lo que lo hizo muy, muy especial es que la convivencia con los participantes del programa no era momentánea. No es algo que vas, haces el programa, estás ahí 15 minutos con ellos, 1 hora, 2 horas, lo que sea necesario, y después tú te vas a tu camerino, les das gracias a todos. Este era un proyecto que tú te embarcabas en un barco durante 2 semanas, 15 días, con la misma familia, te sentabas en el mismo comedor, te sentabas a conversar por las tardes cuando no estabas filmando, los veías interactuar cuando las cámaras no estaban encendidas, conversabas con ellos cosas que no tenían absolutamente nada que ver con lo que se estaba haciendo en el programa, porque había una convivencia que iba más allá de. Y en ese sentido, te ayuda a compenetrarte realmente con las historias y las vivencias de estas personas. Y a mí como comunicador, en lo que me enriqueció este programa sumamente fue en el poder entender que en este mundo todo lo que manejamos, todos los seres humanos son las emociones. Lo que nos mueve, lo que nos motiva, lo que nos puede dejar de motivar, son las emociones que estamos sintiendo en diferentes etapas y en diferentes cosas de nuestra vida. Y pude yo explorar y experimentar a profundidad las emociones de personas que tienen una historia que contar. Todos tenemos una historia que contar. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. Y en ese sentido, a mí me ayudó muchísimo. Ahora, hubo un tiempo en este país, quizás todavía, donde sí se ha generado un estigma con aquel que es inmigrante, ¿no? Sí. Y tú tuviste la oportunidad de estar de cerca con ellos, ¿no? Sí. Si tú tuvieses que defender al inmigrante en esa condición, esta circunstancia tan difícil en que llega, ¿cómo lo defenderías? Mira, si nos ponemos en una perspectiva donde entendemos la parte A y la parte B, es verdad que hay un proceso legal que se debe seguir en este país. Es real que hay personas que siguieron el proceso tradicional, que es ir a una embajada, pedir un permiso, aplicar para unos papeles, etcétera, para poder emigrar y recibir los beneficios que te da el llegar a un lugar tan maravilloso como es este país, Estados Unidos, que es muy noble con los inmigrantes. Pero al mismo tiempo, yo entiendo que todos estos inmigrantes que llegan a los Estados Unidos buscando una mejor oportunidad, no lo hicieron porque pretendan robarle nada a nadie, no lo hicieron porque estén tratando de quitarle el lugar absolutamente a nadie, lo hicieron simplemente porque no encontraban en el lugar donde ellos estaban las oportunidades que ellos necesitaban para poder sacar a su familia adelante o salir ellos adelante. Y al final todos estamos buscando lo mismo. Tú, Shirley, estás buscando siempre conseguir esas oportunidades que te ayuden a llevar una mejor vida para ti, para tus hijos, para tu esposo. Yo hago lo mismo. El camino es distinto, pero al final, si eres una persona de bien, creo que no hay ningún pecado en hacer eso. Creo que el que no ha llegado y pretenda venir, sí, hay que tomar cartas en el asunto, hay que tratar de cuidar esa puerta que es la puerta de tu casa para cuidar quién entra y quién no entra, pero también entiendo que si ya hay personas aquí que han logrado hacer su vida, que ellos ya de alguna manera estructuraron su proyecto de vida con su familia en los Estados Unidos, consiguieron un trabajo, son personas honestas, incluso inmigrantes que pagan impuestos no teniendo que pagarlos porque finalmente estás como un ilegal y lo hacen. ¿Por qué no darles esa oportunidad a través de un perdón o de alguna ley que permita, como lo hizo Ronald Reagan en su momento, decir, ok, a partir de aquí para acá,
vamos a borrón y cuenta nueva. Les vamos a dar la oportunidad de que ustedes legalmente paguen sus impuestos y hagan las cosas como se deben de hacer en este país. Y quien no sea una buena persona, quien haya sido un criminal, quien no esté cumpliendo con las reglas de esta casa, porque tú entraste por la puerta sin pedir permiso, bueno, vas de regreso, punto. Si tú no cumples las reglas, entonces vas de regreso. ¿Cuál de esas historias en La Gran Sorpresa fue la que más te marcó, la que dejó huella, que precisamente tenga que ver con esto? Me lo vas a responder al regreso, te doy un tiempito, hacemos una pausa, ya volvemos. Shirley con Poncho de Anda es el hashtag de esta noche, es largo, usted puede participar en este programa con este hashtag en las redes sociales que están en pantalla. A ver, el episodio que más o la historia, más que episodio, ¿no? Creo que hay historia en este programa, La Gran Sorpresa, ¿qué más te marcó, que dejó huella en ti? 2 programas. En la primera temporada, la historia de Berta, una mujer que padecía de cáncer, que a raíz del cáncer, sus hijos vivían en Estados Unidos, se la llevan de México a Estados Unidos porque era el único lugar donde la podían atender. Ellos no tenían los recursos o el acceso a la salud en México para que el tipo de cáncer que ella tenía fuera atendido. Se la llevan a Estados Unidos y al esposo no le dan la visa para poder ir a los Estados Unidos con ella. Y literalmente ellos quedan separados por 5 años mientras ella hacía sus quimioterapias y todo su proceso de recuperación. A ella la dan de alta y la diagnostican como libre de cáncer, superviviente de cáncer, a escasos meses de que nosotros entramos en producción del primer capítulo de La Gran Sorpresa. Y la producción decide que el primer regalo que se le va a entregar a ella es el conseguir esa visa para poder llevar a su marido a los Estados Unidos y que se reúnan ellos en este viaje en crucero. Pero no le dan la visa nuevamente a este señor. Y nos tocó hacer, bueno, no me tocó hacer en video, ahora sí que Kimosabi, ¿no? Somos muchos. La producción tuvo que trabajar para poder llevar a su marido a Cozumel, donde se hacía una de las paradas del crucero, y entonces poder realizar ese encuentro ahí y seguir entonces con el crucero por todo el Caribe y obviamente en la última parada antes de regresar a Estados Unidos volver a desembarcar. ¿Por qué te marcó esa historia? Porque esta familia fue separada. En este caso fue una enfermedad, pero fue una familia que sufrió de separación por cuestiones de migración. Aunque yo no he tenido que separarme con mi familia por cuestiones migratorias, yo venía de pasar una separación de 3 años con mi familia cuando fui a conducir un programa de televisión en México. Fue una opción que mi esposa y yo lo decidimos, nadie nos obligó, pero que la tomamos por el beneficio o por el bienestar de nuestros hijos. Y yo siempre entendí que si me llevaba toda mi familia a México y quitaba un pie de los Estados Unidos, iba a ser más difícil entonces regresar con todos nuevamente a seguir nuestra vida aquí. Ese fue mi caso, pero en el caso de esta familia fue algo que iba más allá de eso, era una causa de fuerza mayor y finalmente era la salud de esta mujer o el quedarse en México a la suerte y ver qué sucedía y quizá ya no estaría ella viva. Entonces en ese sentido a mí me tocó mucho por esa parte, primero porque era una historia de supervivencia y de poder salir adelante con una enfermedad tan terrible como lo es el cáncer. Enfermedad que no distingue de razas, sexo, posición social, nos ataca y nos afecta a todos. Y el otro lado es la separación migratoria, la separación familiar. Y al haber yo podido convivir con esta familia, entendí que Berta es solamente un ejemplo de cientos de miles de familias que pasan por lo mismo todos los días aquí en los Estados Unidos. Cambia la historia, pero al final es lo mismo. Fíjate que me hablas en esta historia, de este relato que tiene que ver con un programa, pero sí está vinculado al tema de cómo es tu relación con tu familia, ¿no? Tiene mayor peso la familia que el trabajo. Es decir, ¿cómo logras? No lo volvería a hacer. Sí, pero en ese momento no lo veías así, cuando tomaste la decisión. Primero el trabajo. Lo vi de esta manera. Primero mi familia, pero es necesario el trabajo para poderle dar todo a mi familia. Y si voy a tener que trabajar, prefiero hacer lo que yo amo y a mí me gusta. Esa fue la balanza que yo puse. Es un dilema. Es muy complicado. Sí. Yo hablé con mi esposa cuando me llegó esta oportunidad, que además yo no la estaba buscando, no la estaba esperando. Yo venía de terminar el Factor X, que lo había hecho con Mundo Fox. Había sido un proyecto maravilloso, me había divertido muchísimo, pero esto me cambiaba completamente la ecuación. Y el ejecutivo de la televisora, de TV Azteca, que me buscó para yo ir a México, me lo dijo: esta es la oportunidad de tu vida, esta es la oportunidad de regresar a México y terminar lo que dejaste comenzado y que nunca cerraste. Tú empezaste tu carrera en México, pero nunca lograste triunfar en México, y esta es la oportunidad que yo te estoy ofreciendo. Yo lo hablé con mi esposa y le dije: mira, esto es bueno para nosotros como familia porque nos va a dar estabilidad.
esto es muy bueno para mí profesionalmente porque me va a permitir hacer un programa que es literalmente uno de los más vistos en México y que me va a abrir las puertas a muchas otras cosas. Le dije, quiero ir a México, vamos. Y ella me dijo, yo no voy a llevar a mis hijos a México, yo no quiero vivir en México, pero entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Entonces me dijo, vamos a hacer esto como un plan con fecha de caducidad. Me dijo, ¿cuánto es el contrato que te están ofreciendo? Ellos querían en un principio firmar conmigo 4 años. Yo les dije, no, vamos a hacerlo a 3 años, que fue lo que yo acordé con mi esposa. Me van a dar un lugar donde yo vivir de lunes a viernes y yo me voy a montar todos los viernes en un avión y me voy a regresar todos los domingos en un avión para yo poder estar con mi familia y el canal me va a apoyar con esto. Y aceptaron. Cuando lo aceptaron fue que pues yo pensé que me iban a decir que no. Yo dije, ya con esto me van a decir que no y sigo con mi vida y todo tranquilo. Si tú lanzaste una oferta como, esto no va a pasar. No voy a Todo, tener que les decir. dije, sueldo en dólares, Sí. beneficios, quiero carro, les pedí todo. Por eso uno nunca debe tener miedo de pedir, porque a veces uno es el que mismo se reprime y dice, no, yo no pido porque me van a decir que no. Como a mí no, yo no tenía nada que perder, yo pedí. Y a todos me dijeron que sí. Y cuando a todos me dijeron que sí, volteé a ver a mi esposa y le digo, me dijeron que sí, a todo. Me dijo, agárralo. Y agarré la oportunidad y la hice y la disfruté y me comprometí al 100% durante los 3 años que yo estuve trabajando en ese programa. Pero en cuanto llegó el último día y faltaban 12 horas, yo estaba listo para irme. Yo tengo que hacer una pausa. ¿Me vas a contar de esa decisión cuál fue el costo familiar? Un costo que, por cierto, no regresa más, ¿no? Es el tiempo que pasó, pues ya pasó. Me lo vas a responder al regreso. Claro que Shirley con Poncho de Anda, el hashtag de esta noche. Ya volvemos. Poncho de Anda, Alfonso. Si le dicen a Alfonso, no voltea. A menos No, que... sí volteo, pero volteo con miedo. Con miedo. A menos que sea algo que está pasando mal. A ver, Poncho, los sacrificios, los costos Sí. que tuvo eso familiarmente para ti. Pudieron tener consecuencias graves. Y evidentemente me perdí de muchos momentos importantes de la vida de mi familia en el día a día, que yo no estaba ahí presente. Pero uno tiene que estar consciente, uno toma decisiones en la vida y uno tiene que ser congruente con las decisiones que uno va tomando. Yo adquirí un compromiso que tenía fecha de caducidad, pero tenía que cumplirlo. Y mientras tanto, sí sufría. A mí no se me olvida el día que yo agarré la maleta yéndome hacia México y que yo veía que mis hijos y mi esposa se quedaban ahí, lloré. Lloré mucho. Lloré durante todo el camino hacia el aeropuerto, lloré durante todo el vuelo cuando yo llegué a México, lloré cuando llegué al hotel, porque yo vivía en un hotel por un mes mientras encontraba un lugar donde yo iba a vivir en México, y lloraba todas las noches cuando llegaba a mi casa y la casa, lo único que yo escuchaba era un eco. Lloré mucho, sufrí mucho. Y los días más felices de mi vida eran los viernes a las 12 del día y cuando yo aterrizaba en Miami iba derecho a mi casa y mis hijos me estaban esperando y salían corriendo por esa puerta y mi esposa me esperaba y podía entonces yo disfrutar de ellos durante todo el fin de semana y volvía a sufrir los domingos a las 7 de la noche cuando tenía que salir nuevamente hacia el aeropuerto para agarrar el vuelo de las 9. No, es un sacrificio muy duro. Muy ¿Valió duro. la pena? Sí, creo que todo en la vida vale la pena. Uno no se puede arrepentir de las decisiones que uno toma. Creo que las experiencias que yo viví durante el tiempo que yo estuve en México fueron increíbles y maravillosas. Fui el conductor principal de uno de los morning shows más importantes que han existido en la historia de México. Y además en una época dorada que ya no existe en la televisión. La televisión dejó de ser lo que era antes y yo pude estar ahí cuando llegaba a la gran mayoría de las familias mexicanas. Pude, como bien me lo dijo ese ejecutivo que me dio la oportunidad, pude yo consolidar esa página o ese capítulo de mi vida que había quedado pendiente. Pero que era ¿querías tú cerrarlo? Porque si ya habías triunfado en Estados Unidos, ¿por qué querer regresar? Siempre me quedé yo con esa inquietud. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en México? Y ahora ya sé qué es lo que hubiera pasado. ¿Lo volvería a hacer? Ya no. No es necesario. Ya lo viví. Pero el hubiera no existe y uno no puede tampoco saber qué es lo que depara el futuro. En ese momento yo no lo sabía y no lo volvería a saber si la oportunidad me llegara nuevamente de la nada. Ahora, si hoy me hablara nuevamente de un canal de televisión, que ya lo han hecho, me han hablado y me dicen, oye, queremos que vengas a México a hacer esto. Yo siempre les digo, por temporadas. ¿Cuánto tengo que estar ahí? De lunes a viernes yo no vuelvo a hacer nada. Y es Y 3 años una menos. regla de Y 3 3 en mi años vida. Y menos. 3 años. Y ahora, quieren que yo haga un programa donde yo vengo y grabo la temporada en 2 semanas, en 3 semanas, 4 semanas, con todo gusto se hace. Pero tampoco se hacen ya ese tipo de programas, están muy limitados porque ya no hay producciones de ese tipo en la televisión. Entonces
Ahora, fíjate que en esto que me cuentas, que además es muy duro desde el punto de vista familiar, en medio de ese programa también hubo polémicas, ¿no? Y este no es un programa no es televisión rosa ni farándula rosa, pero bueno, lo que quiero preguntarte más allá de los rumores que pasaron allí es si tú conociste en este periodo el peor rostro de la fama. En varias ocasiones lo he conocido. Lo he conocido a través de compañeros, lo he conocido a través de ex jefes que he tenido, lo he conocido a través de la prensa y lo he conocido a través de la audiencia, que puede ser muy dolosa con uno cuando quieren hacerte sentir mal. En todos los sentidos yo he conocido la peor cara, así como he conocido la mejor cara. He tenido los mejores jefes, he tenido los mejores compañeros, he tenido la mejor audiencia y además son más. Sí. Son más los buenos que los malos, pero sí me los he topado en el camino. Claro, pero esto, tú estás acostumbrado a eso, pero quizás tu familia no. Entonces viene un rumor de este tipo que tenía que ver con una infidelidad y es un costo que quizás tú estás acostumbrado, pero no tu familia. ¿Cómo lo manejaste? Cuando todo esto se desata y cuando sucede, porque además a mí me dan el pitazo de que estaba sucediendo. Yo estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y me tocaron los trancazos de otras dos personas que eran las que realmente traían el conflicto. Y yo salí en medio porque yo era perfecto para el pretexto del daño que le estaban tratando de hacer a quien hoy en día sigue siendo mi amiga. No solamente mi amiga, pero es amiga de mi esposa, y nuestras familias tienen una amistad. Sí. Pero en el momento yo no le di el peso que tenía, porque yo sabía que era una mentira. Y yo me acuerdo que le dije a mi esposa, va a pasar esto. Yo lo veía como, hay un chisme, me van a sacar el chisme. ¿Sí? No era el chisme. El objetivo de ese chisme era destruir la vida de esta persona y a su vez destruir mi vida. Y evidentemente, por más confianza que mi esposa me tenía y por más conversaciones francas que nosotros teníamos viéndonos a los ojos, donde yo le decía, no hay nada, esto es, cuando tú dices una mentira 10 veces, termina convirtiéndose en una verdad. O por lo menos la gente se lo empieza a creer. Y eso fue lo que sucedió con esto. Cuando a ti te tiran 17 portadas de la revista más leída, que tristemente es una revista de farándula y de chismes, pero es la revista más vista y más leída en México. Cuando te tiran 17 portadas diciendo que tú le quitaste su familia a otro hombre y que tú estás destruyendo la estabilidad de tu familia y que, es muy fuerte. Es muy fuerte, porque si era fuerte para mí, imagínate lo que era para mi esposa. Y el sentir esa impotencia de decir no es verdad y que nadie te cree, que te digan no. Ahí está la revista. Una revista que se dedicaba a sacar portadas sin fotografías, sin pruebas, sin absolutamente nada. Simplemente era la palabra de ellos contra mi palabra. Pero eso sí, ellos tenían cientos de miles de revistas corriendo y circulando por todas las calles, lo cual a mí me ponía en la situación muy complicada. En un principio traté de defenderme y entendí que era por demás. Y entonces tomé la opción de decir, ¿sabes qué? Mejor me voy a quedar callado. Ya no voy a dar réplica absolutamente a nada de lo que esta gente hable, porque de nada me está funcionando. Después la vida me hizo justicia y pude yo aclarar las cosas por cosas que sucedieron. Pero durante 2 años de los 3 años que yo estuve en México, me hicieron la vida de cuadritos. ¿Y cómo se recompone la confianza, ¿no? Aunque no haya sido cierto, pero eso genera, por supuesto, que se debilite, ¿no? Y más en la distancia. Fíjate la circunstancia que me has contado. Bueno, el tiempo es lo único que cura ese tipo de cosas. No hay otra. Es tener mucha paciencia, tanto de mi esposa como mía, para saber y entender que todas esas inseguridades que ella pudo haber tenido a raíz de esto, tenían una razón de ser, porque finalmente ahí había algo de lo que ella se estaba hablando. Y ella tenía la misma opción de creer en mí como de no creer en mí, pero la pregunta siempre existe. Y de mi lado era el entender que es válida esa duda que ella tiene y que la única manera que yo podía demostrarle que todo era una mentira era en base a hechos, al ejemplo. Y evidentemente el matrimonio no se destruyó porque habían los cimientos necesarios sólidos para que nuestro matrimonio siguiera adelante. Tan es así que seguimos juntos. Pero sí fue un trabajo al yo regresar de México a Estados Unidos, todos los días nuevamente demostrarle a ella que yo nunca había cambiado, que yo seguía siendo el mismo hombre que la respetaba, que la quería y que amaba a su familia. Tú en ese momento de esa polémica y las tantas otras que me has dicho que has tenido desafortunadamente que pasar,
uno aprende a convivir con eso, es decir, uno aprende a convivir con la fama, o a veces resulta tan molestoso que has preferido incluso desear ser anónimo. Me lo respondes, a regreso hacemos una pausa. Shirley con Poncho de Anda es mi invitado esta noche, ya volvemos. Poncho de Anda es mi invitado esta noche. Estás riendo porque te iba a decir Alfonso, ¿no? A ver, ¿has aprendido a convivir con la fama o a veces has deseado ser anónimo? Es parte de. Si estuviste dispuesto a dedicarte a este negocio, tienes que estar dispuesto a convivir con la fama. Además, el reconocimiento del público es el premio a tu trabajo. Si la gente no te reconociera, quiere decir que entonces no te están viendo. Y si no te están viendo, quiere decir que lo que tú estás haciendo no está funcionando. Es una cadena. Una cosa va de la mano. Y yo he tenido y he visto compañeros que maltratan a su audiencia, que no les gusta que se les acerquen, que no les gusta que le pidan una foto, que no les gusta dar un abrazo, un beso porque les causa asco. Y eso creo que es terrible, es un error garrafal, porque te debes a esas personas que se están acercando a ti a pedirte una fotografía, a quererte dar un beso, a quererte abrazar, a querer conversar contigo, porque finalmente en esa caja de sueños, en esa casa mágica, tú eres algo inalcanzable para estas personas que te están viendo todos los días. Y si por unos segundos te van a tener frente a ti, lo menos que tú tienes que hacer es ser recíproco con ese cariño, devolverlo. Así es la mejor manera de perdurar en el tiempo. ¿Dónde te ves a futuro? ¿Te ves en el área también de la conducción, de la presentación? Entiendo que tienes también una casa productora. Así Entonces, es. no sé si has dado como un salto en yo genero mi contenido o quiero generar contenido para no depender siempre de que me contraten una temporada u otra o no. Creo que trabajar en la televisión tradicional, donde hice 24 años de mi vida, va a ser muy complicado, dadas las circunstancias de la realidad de lo que es esa televisión tradicional donde yo me hice. Sin embargo, sí creo que hay una nueva televisión. Hay una nueva televisión a través de plataformas, como puede ser un Netflix, un Amazon Prime, como puede ser un Disney Plus, como puede ser YouTube. Y creo que en esas plataformas hay oportunidades. Efectivamente, yo abrí la casa productora en el 2012. Y cabrón. Ay, cabrón. Pero yo digo y cabrón porque me parece que es un buen nombre mexicano. Y cabrón. Y eso tiene una historia que no va a dar tiempo en este programa para platicarte porque eso fue otra decepción de los medios como nace esta productora. Una decepción distinta a través de quienes manejan la televisión, pero donde yo dije, yo voy a hacer lo que yo quiero. A mí nadie me va a decir cómo y a qué hora lo voy a hacer y si lo dejo de hacer. Pero a través de esta casa productora, que ya generamos contenido, donde yo curiosamente no estoy frente a cámaras, sí tengo un proyecto para este año donde yo tengo mi programa que yo quiero hacer, pero no se lo quiero vender a las televisoras tradicionales, lo quiero hacer en una plataforma. Lo quiero hacer en un Netflix o en un Amazon o en la plataforma que esté interesada o dispuesta a recibir este contenido. Por seriados, y es un programa donde yo quiero explorar el mundo buscando a personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias. Esa es mi pasión, eso es lo que yo quiero hacer y estamos trabajando en ese proyecto. Por otro lado, he encontrado en YouTube un canal en YouTube y en otras redes como Facebook, un canal donde yo puedo generar el contenido que a mí se me dé la gana, a la hora que se me dé la gana, con una disciplina, porque hay que ser disciplinados para hacer eso, pero donde nadie me dice absolutamente nada de lo que yo tengo que hacer, ni siquiera mis socios. Lo hago yo como yo quiero y cuando yo quiero. Y he armado mi equipo de trabajo con el cual yo puedo generar este contenido. Lo disfruto mucho y el descubrimiento más bonito de hacer esto es que cambió quizá la herramienta, pero al final estoy llegando al mismo lugar donde yo estaba cuando estaba haciendo lo que hacía anteriormente. Y el descubrimiento más hermoso es que no he perdido o no he dejado de hacer lo que yo más amo. Y además tú controlas lo que quieres decir, cuando lo quieres decir, y bueno, el usuario en este caso decide cuándo verlo, ¿no? Es así. Ahora, este tema, yo he tenido cierta dilema con relación a esto, ¿no? Porque, fíjate tú, es cierto que la televisión ha cambiado, pero por ejemplo, Game of Thrones de HBO demostró que todavía hay una audiencia que sí sigue a tal hora, tal capítulo y se sienta ahí a verlo. Tú vienes de programas, por ejemplo, como Factor X, Sí. es decir, esta semana se sienta la gente porque la gente lo espera. ¿Ese público ha venido disminuyendo en el tiempo? Totalmente. ¿O todavía tiene fuerza? Las nuevas generaciones no están dispuestas a sentarse a un horario y un día específico para esperar a que su programa de televisión salga al aire. La otra cosa, las nuevas generaciones no les gusta que les impongan qué tipo de productos tienen que ellos que consumir. Y creo que en ese sentido las nuevas plataformas lo han entendido muy bien.
Netflix, Amazon y todas estas plataformas siguen haciendo programas de concursos, siguen haciendo producciones especiales como un Game of Thrones o series incluso mucho más espectaculares que un Game of Thrones, pero el formato, lo que cambiaron fue el tener que sentarte una hora específica, el tener que chutarte 5 minutos de comerciales para poder ver 8 minutos de contenido y que te vuelvan a cortar tu programa por X cantidad de tiempo, eso cambió. ¿Por qué? Porque ahora pagas una suscripción y eso HBO lo ha tenido de toda la vida. Ellos, si pudiéramos decir que descubrieron el hilo negro, sí lo descubrieron, porque aunque HBO antes trabajaba en una plataforma lineal, hoy en día tan fueron inteligentes que antes que nadie ellos crearon una plataforma no lineal que es HBO Go o el HBO Now, donde tú pagas $14 y ves lo que tú quieras a la hora que tú quieras, como tú quieras. Lo mismo sucede con el contenido al que nosotros nos dedicamos. YouTube es una plataforma que le permite a la gente acceder o accesar ese contenido a la hora que ellos quieran, como ellos quieran, y sin necesidad de tener que chutarse 10 minutos de publicidad, porque la publicidad va dirigida y la publicidad no te la empujan a chaleco. Alguien se sienta a ver uno de mis videos y sale la publicidad, porque evidentemente tú y yo tenemos que vivir de algo. En este caso, ahora es una relación de negociantes, de empresario entre YouTube y el comunicador que está generando su contenido. Yo te pago si a ti te ven. Ellos tienen 30 segundos de comercial, pero si la gente no quiere ver ese comercial, le hacen un clic y se van directo al contenido. Y en ese formato, $7,000 millones es lo que ha hecho o lo que hace YouTube al año. Y de esos $7,000 millones se le comparte a los millones de generadores de contenido, que es donde está la real competencia, porque se ha globalizado el contenido, pero también obviamente el pastel se reparte entre más personas. Ahora, antes cuando te presentabas, hacías tu casting y bueno, para quedar en un programa. Si yo fuese un cliente potencial y te digo, y te voy a decir el nombre mexicano, sí, y llego ahí cabrón, ahí cabrón, ¿qué le puedes ofrecer tú como creativo, ¿no? Todo lo que se necesita para crear buen contenido. Es la creación de un proyecto desde su incepción hasta su realización y la entrega. Eso es lo que yo le voy a ofrecer. Pero yo le voy a ofrecer hoy en día un contenido que se consuma por la audiencia y las exigencias de la audiencia que hoy tienen. Formatos más cortos, formatos de mejor calidad, con propuestas más interesantes. La televisión se ha convertido, o el contenido, porque no le debemos de dejar de llamar televisión, simplemente cambió el tipo de pantalla. Pero hoy en día la gente tiene demasiadas distracciones. En el celular tienes todo. Yo de broma le hacía, siempre le digo, mi celular es todo, porque es mi agenda, es mi teléfono, es mi televisión, es mi radio, es todo. En ese todo, la distracción, en 3 segundos te pueden perder. Entonces, tu obligación es generar contenido corto, de alta calidad. Y creo que para allá es para donde vamos y estamos empujando. Y quienes lo entiendan van a subirse a este tren. Y quienes no lo entiendan van a morir en el intento o morirán como un recuerdo. Bueno, ¿puedo anotarme entonces como posible cliente de iCabrón? Claro. Ah, perfecto. Entonces ya me has convencido, me lo vendiste muy bien. Estamos ayudando hoy en día con iCabrón a muchos generadores de contenido a nutrir sus plataformas. En todas las áreas. Nosotros tenemos comunicadores que están buscando hablar sobre, por ejemplo, sobre temas ambientales. Les ayudamos nosotros a crear ese contenido. Tenemos clientes que son médicos y que lo que están tratando es de crear contenido que esté enfocado hacia la salud. Tenemos nosotros el equipo que ayuda a hacer eso. Yo soy otro ejemplo. En mi caso, a mí lo que me gusta es hablar del empoderamiento a través de mis redes, ayudar a la gente a que conozcan una mejor versión de lo que ellos son. Es a través de mis redes. Hoy en día te sientes un hombre más poderoso. Me lo vas a responder al regreso en los medios. Hacemos una pausa. Última parte de la entrevista, ya vuelvo. Poncho de Anda, mi invitado esta noche. Última parte de la entrevista, Shirley con Poncho de Anda. Largo, pero seguro que voy a leer su mensaje si lo pone a través de las redes sociales que están en pantalla. A ver, Poncho, ¿te sientes un hombre poderoso o tú buscaste convertirte en un hombre poderoso en los medios? La palabra poder es una palabra muy relativa. Creo que soy una persona sumamente afortunada, más que poderosa, porque tengo la fortuna de hacer lo que realmente quiero. Y no le he tenido miedo a los retos que la vida me presenta. Creo que la diferencia entre los que alcanzan la realización de sus cosas en la vida y los que no alcanzan la realización de sus proyectos en vida es porque no están dispuestos a hacerlo. Es así de fácil. Yo estoy dispuesto a hacer algo o no estoy dispuesto a hacer algo. Y es válido hacer las dos cosas. Lo que pasa es que tienes que elegir muy bien a qué estás dispuesto y a qué no estás dispuesto. Y creo que en ese sentido yo toda mi vida he estado dispuesto a hacer lo que amo, sin importar dónde y cómo sea.
Y la vida, cuando uno es persistente, cuando uno es responsable, cuando uno es disciplinado, te va poniendo todas esas oportunidades en el camino y solamente hay que saber aprovecharlas. No siempre van a ser las mismas. Yo no puedo pretender hoy hacer lo que yo estaba haciendo hace 5 años o hace 4 años o hace 6 meses, porque hoy la realidad es completamente diferente. Y eso es lo que he aprendido a vivir, el día a día y disfrutar las cosas que el universo me va regalando, siempre y cuando haga lo que a mí más me gusta. ¿Cuánto tiempo de carrera tienes ya? 24 años. 24 años. ¿Recuerdas la primera animación que hiciste formal? Fue radio. Fue radio. Fue radio. Si hablamos de televisión, sí acuerdo mi primera animación. Era un desastre, tengo el video por ahí guardado. Me da pena, yo lo veo y digo, no es posible. Pero al final ese era yo y ahí empecé. ¿Hablamos de la de televisión? Sí, la de televisión. La de televisión yo tenía el cabello largo, como por aquí. Era rockero, trabajaba en esa época en una estación de radio que era, curiosamente, era una estación de radio en inglés. Y en México, cosa que creo que nunca se ha vuelto a repetir, éramos la estación número 1. Y yo era un bohemio. Y de repente un día me hablan y me dicen, oye, fíjate que esta televisora está interesada en llevar lo que ustedes están haciendo en radio a la televisión con todos los locutores de la estación y tal. Yo dije, pues órale, suena divertido hacer televisión. Y el primer día que yo me paré frente a la cámara, tartamudeaba, pajareaba para todos lados, la boca se me ponía así como que yo no sabía ni qué estaba yo haciendo. Y cuando yo vi eso en cámara la primera vez, yo decía, wow, ya soy conductor de televisión. Corte B, unos años después volví a ver ese video y yo digo, no es posible que yo estaba haciendo eso. O sea, ¿a qué productor, qué ejecutivo vio potencial en mí? Bueno, algo vieron, que finalmente llevo 24 años en el negocio, pero es así la vida. Todos tenemos que crecer, todos tenemos que evolucionar y no debemos de tener miedo a hacer lo que somos ahora, porque todos los días tenemos que trabajar en ser esa mejor versión de nosotros, paso a paso, y vamos a llegar, todos. Ahora, te ha tocado estar en morning shows y en otros shows que son con gran audiencia, es decir, la posibilidad de equivocarte como esa vez tiene que reducirse, porque hay que hacerlo, no existe la perfección, pero sí tienes un peso, ¿no? Sí. Por ejemplo, el caso de Despierta América, también el caso de este show que hacías en México, ¿has logrado tú dominar el quizás miedo, o sientes miedo, o llega un momento en el que te sientes a tus anchas? Sí, mucho tiene que ver la gente con la que trabajo, muchísimo. Y la seguridad de uno evidentemente también es importante, pero si tú estás trabajando con personas que en lugar de creer en lo que tú estás haciendo, están con el látigo atrás, esperando a ver en qué momento te equivocas. Eso, somos seres emocionales. Y los que trabajamos frente a la pantalla, nuestras emociones, nuestro ego, es una parte clave de nuestro desempeño en lo que estamos haciendo. Si nosotros sentimos seguridad en lo que estamos haciendo, somos mejores. Cuando empezamos a sentir inseguridad, empezamos a tener y a cometer errores. Eso es la naturaleza del ser humano. Y en ese sentido uno aprende a controlar, uno aprende a entender que hay personas que te ponen trampas en el camino y que no te debes dejar llevar por esas trampas, con lo que comenzamos la entrevista. Sí. Tienes que estar seguro de quién tú eres, no puedes pretender ser lo que tú no eres. Y los ejecutivos, a veces no de mal, pero porque ellos tienen su versión de lo que es lo mejor, tratan de cambiar la esencia de lo que tú representas. Y lo que a mí me han enseñado estos 24 años es que a mí nadie me puede cambiar. Yo soy lo que soy. Y me aceptan como yo soy o no me contratan. Y esa es una cosa que yo lo digo antes de que a mí me ofrezcan trabajo. Es que tú quieres que yo haga. Ok, me necesitas para esto. ¿Confías en mi trabajo? Sí. Entonces, por favor, no me empieces a jorobar la vida diciéndome que lo estoy haciendo mal o que no estoy haciendo lo que tú estabas esperando. Confía en mi trabajo. Yo me voy a encargar de hacer esa parte. En cuanto a los compañeros de trabajo, porque es una carrera muy competida y las envidias son muy grandes también, he aprendido a distinguir que cuando alguien me trata de poner el pie en el camino es porque algo interesante vieron en lo que yo estoy haciendo y me ven como una competencia. Son mis 2 herramientas con las cuales yo me he aprendido a defender. Poncho, hemos hablado de casi toda tu vida, pero no hemos tocado el accidente que tuviste dentro del foro cuando hacías Despierta América. Entiendo que quedaste inmóvil por buena parte del tiempo y eso te obligó a salir del aire casi durante 1 año. Fue una rehabilitación que duró más de 1 año por un tratamiento equivocado de parte de los doctores aquí en Estados Unidos, el famoso Workman's Comp, que durante 6 meses me tuvieron yendo con médicos que no me querían curar, porque les costaba dinero. Médicos que no querían curarte. No me querían curar, porque era el seguro que la compañía utiliza para
para darte salud. Y yo iba al doctor me hacían resonancias magnéticas, me hacían de todo. Fue un accidente fue un accidente, esa es la palabra porque eso es lo que fue. Un accidente donde en uno de los juegos que se hacían en el programa, 2 de mis compañeros cayeron sobre mi columna en flexión y nada, L4, L5, L5, S1, se me hizo un guacamole en la espalda. Yo lo sentí en el momento y en el momento me dijeron, no, tranquilo, no pasó nada. El deterioro fue automático, el deterioro pasó yo un día primero, por poner una fecha, Sí, ¿no? Pero sí. un día 1 de febrero tuve este accidente y para el finales de marzo yo ya no podía ponerme de pie, no podía caminar. Es decir, que de forma inesperada esto te generó una discapacidad. ¿Cómo viviste ese tiempo? Este accidente me ayudó a valorar muchas cosas en mi vida. La primera fue, evidentemente, la salud. Con la salud no se juega, la salud es lo más importante, porque si no tenemos salud no podemos hacer absolutamente nada más en la vida. Así es. La segunda parte importante y el segundo aprendizaje que yo recibí de este accidente fue que al final del día, la gente, las personas a las que realmente tú les importas, toda la vida van a estar ahí contigo. Nunca se van a olvidar de ti y te van a acompañar. Y las personas a las que no les importan son las primeras en irse, y son la mayoría. La mayoría de las personas, cuando tú ya no les sirves, te van a dar la espalda automáticamente. Y eso fue lo que me sucedió. Cuando yo tengo este accidente, voy a México y evidentemente mi condición requiere que yo me ausente, yo no recibí el apoyo de nadie, al contrario. Me dieron las gracias y me dejaron ir como un vaso de agua que se acabó, o la botella, tírala al reciclaje porque ya no nos sirve. Tráete una nueva. Ahora, ¿esto te ha hecho desenamorarte del medio, de la industria? En su momento. Pero ¿Te ha reconquistado de nuevo? mala hierba nunca muere. Ajá. Lo que era mi pasión. Y en eso fue algo muy importante que me sucedió en este lapso o en esta experiencia. Sí. Yo tenía que purificarme de lo que me había sucedido porque sí, en el momento me dolió mucho. Hoy en día es una experiencia más de vida. Pero en el momento me dolió mucho. Me dolió tanto que yo me asqué del negocio. Dije, yo no quiero volver a trabajar en esta industria. Esta industria es sucia, es injusta y no quiero ya estar aquí. Pero pasaban los meses y era ese gusanito donde yo estaba en ese escritorio amargado, trabajando en esta compañía que se portaba muy bien conmigo, pero yo estaba haciendo lo que no me gustaba. Sí. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nace Ay Cabrón Productions, pero además de que nace Ay Cabrón Productions, me habla un ejecutivo de Los Ángeles, John Ferriter, uno de los agentes más importantes que han habido en Hollywood. Él descubrió a Ryan Seacrest, a mucha gente. Me habla y me dice, Poncho, yo te veía en Despierta América. Todo en inglés me lo dice. Ahora yo estoy trabajando con una compañía que se dedica a distribuir y hacer contenido. ¿Qué piensas de conducir televisión en inglés? Y yo fue así de, ¿me? ¿With my English? No, así de, pues nada, el señor me dijo, sí, tú. Estamos buscando a una pareja de conductores para hacer el próximo show, morning show, que entre a todas las familias de los Estados Unidos. Fui, estuve en Los Ángeles por una temporada, me pusieron un coach de inglés, perfeccioné mi inglés, me quitaron el acento, firmé un contrato con ellos por 1 año y era un retainer donde la idea era que si este programa iba al aire, entonces ellos me iban a dar ya un contrato más extenso para poder trabajar. Era con NBC el programa. Y era un programa que iba a competir contra Kelly Ripa y Michael, que estaba en ese momento. Era el sueño de mi vida. Yo cuando lo vi, yo dije, Dios, o sea, ¿tú de verdad quieres que yo siga en este negocio? Y lo acepté. Lo acepté, renuncié al trabajo que yo tenía y abrí mi casa productora. Y en el Inter me fui a Los Ángeles, hicimos el programa. Al final no se dio porque los ejecutivos de NBC les dio miedo. Y John en el momento me lo dijo. Me dijo, Poncho, el show es un palo, pero los gringos no están preparados para tener a 2 conductores latinos en la televisión americana. Y al final se fueron por otro proyecto. Decidieron agregarle 1 hora más al show que ellos ya tenían en la mañana. Y yo me regresé a Miami, pero me regresé feliz porque había puesto una palomita más en mi bucket list. Ahora, ¿crees que falta poco para llegar a ese momento que un latino pueda conquistar un horario prime en el mercado anglosajón estadounidense? Sí, pero no va a suceder en la televisión. Va a suceder en las redes sociales. Bueno, vamos a escribirlo, ¿no? Y recordamos este programa. Ha sido un gusto, Poncho, conversar contigo. De verdad que sí. Qué placer conocerte. Muchas gracias. Igualmente. Por favor, Shirley. Poncho de Anda fue mi invitado esta noche. Usted puede ver este y todos nuestros programas a través de la página web que está en pantalla. Que tengan una feliz semana.